le podemos pedir todos que se concentre un momento esta noche aquí, porque si nos hiciese entender un poquito lo que la misericordia que hay detrás de todo este tema que vamos a hablar, nos quedaríamos pasmaos, ¿no? Pasmao. Pues, y mirad, como ya sabemos, el Dios en sí mismo es amor. Cuando Él crea el universo, ¿no? Y con los hombres, entonces tiene ese amor es misericordia, porque ese amor que es Él se convierte en misericordia porque es un amor que se derrocha hacia afuera de Él, en lo que Él crea, y se derrocha gratuitamente y sin límites. O sea, un amor, lo veíamos, pero un amor que es una potencia brutal de amor, que no conoce ningún límite, que nada le basta, y además no se basta con nada. O sea, sigue arrasando, ama sin poder frenar de amar, ¿no? Sin poder parar, ¿no? Y ama, casi diríamos nosotros así con nuestro lenguaje humano, ama con necesidad, pero además dándose completamente. Y ninguna frontera, ningún tabique, ningún límite a Él le frena, ¿no? Sino que ama, ¿no? Y ese amor hacia lo que Él crea, Él ya es amor en sí mismo, pero hacia lo externo a Él es misericordia, ¿no? Y cuando el hombre peca, este don de misericordia, ese amor que se dona, se convierte en el hombre, ¿cómo podemos pintar? El hombre en pecado es como el hombre que se autoflagela, ¿no? Se destruye. Pues este hombre que se autodestruye, ese don llega hasta el límite. O sea, es un don que se perfecciona como don y se convierte por eso en perdón, ¿no? O sea, el per es, como decíamos, ¿no? el perímetro, el extremo, el límite, ¿no? Y se convierte en perdón. Entonces, lo que hoy quería proponeros es repasar cómo es este perdón, pero de la mano de unas cosas que acaba de escribir el Papa Francisco, que es la fotocopia que os he dado. Y es espectacular, o sea, es espectacular. Yo tuve la suerte de, hace unos años, escribir un libro sobre el perdón, sobre la confesión. Y, bueno, me invitaron, la verdad, a muchos programas de radio, de televisión y tal, pero me acuerdo que en todos ellos, cuando eran ámbitos no creyentes, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que me hizo uno que fue muy divertida. Pero yo, mientras estaba allí en la espera, para que me tocase el turno, era un magazine, ¿no? Y entonces justo delante de mí pues había dos chicas que eran boxeadoras y estaban ahí y tal, pero se habían cambiado el sexo porque eran hombres. O sea, porque yo cuando les oía hablar dije, qué vozarrón tienen estas chicas. Y bueno, y el aspecto pues no era esa belleza femenina, era otra cosa, ¿no? Y yo estaba un poco así como perplejo, pero bueno, entonces hablando del boxeo y no sé qué y tal. Luego había una con 10 perros caniches blancos y tal. Y entonces yo decía, iba con la de prensa de Planeta, me acompañaba. Yo decía, ¿qué hago yo aquí hablando de la confesión? Pues el caso es que me tocó el turno del programa y el entrevistador, que era un tío majísimo, era gay. Y cuando me iba oyendo hablar de esto decía, pero bueno, me acuerdo que hubo una interrupción para anuncios. Entonces dijo, oye, ahora fuera del micrófono, ¿este libro me lo puedo quedar? Y hombre, claro, ya os lo he dado aquí para... Dice, no, pero para mí. Dice, es que los temas que has tocado para mí son vitales, ¿no? Claro, porque hablar de que el hombre nos equivocamos, de que hacemos el mal y de que todo eso tiene la posibilidad de volver atrás, o sea, de que lo que yo he hecho
no existe ya, no es tenido en cuenta. Yo me puedo liberar, o sea, no llevo una mochila que a lo largo de los años la voy cargando, ¿no?, de basura, ¿no?, sino que me la puedo quitar y la puedo vaciar continuamente. O sea, pues para él eso era bueno, dice, es que esto me interesa mucho, ¿eh? Y ¿podemos hablar otro día de esto? Y, hombre, por supuesto, cuando quieras. Pero es que cuando el mundo conoce la posibilidad del perdón, no, dice, eso es lo que a mí me gustaría. Pero claro, lo interesante es que Dios, que nos conoce tan bien, Él sabe qué es lo que necesitamos para ser felices. Y cuando Él crea e instituye bueno, el perdón es el perdón, pero cuando Él instituye el modo de hacernos llegar a nosotros el perdón, es muy sabio. Y dice, esto es precisamente lo que el hombre necesita para ser feliz, porque es yo, aunque sea un patán, no se dice patán, ¿cómo se dice? Un friki tampoco, un tonto, ¿no?, por ejemplo, o un patán, y meto la pata y me equivoco 18 veces, y me equivoco en lo mismo otra vez y tal. Y entonces ya muchas veces ni me quiero a mí mismo, ¿no? Porque a veces de los que más nos cansamos, bueno, a veces mi madre y tal, ¿no?, pero en el fondo es que estoy cansado de mí, y entonces pues le golpeo a mi madre porque es la que va a estar ahí, le haga lo que le haga. Pero muchas veces es el descontento con nosotros, lo que tenemos ahí dentro, ¿no? Pues a pesar de todo eso, yo necesito ser querido. Y entonces la confesión, el perdón de Dios que se manifiesta en la confesión, es el abrazo que me da Dios a mí, independientemente de lo que yo he hecho. Me dice, si tú quieres, si tú te arrepientes, si tú te distancias de eso, si tú eso quieres quitarlo, si quieres pedir, yo te abrazo otra vez, porque lo único que quiero, yo soy amor, y amor sin límites, y tu pecado no es un límite para mí. Yo te sigo queriendo a pesar de lo que tú hagas y de cómo seas. Y ese abrazo es lo que necesita el hombre para ser feliz. O sea, yo soy querido en mi verdad. Porque muchas veces cuando vamos dando una imagen de guapo, de simpático, de no sé qué, o no, o nos excusamos, es que pensamos que como yo muestre mi verdad, ¿quién me va a querer? ¿No? ¿Quién me va a querer? Y entonces muchas veces procuramos dar una imagen de la que no tenemos. Bueno, y en el ámbito de Dios es ir y decir, esta es mi verdad. Y entonces recibo el abrazo con mis heridas, con mis tonterías, con mis fealdades. Y Dios dice, me da igual, te quiero. Y eso lo perdono. Eso es básicamente la confesión. Bueno, es el perdón. Pasa que ese perdón a nosotros nos llega. Dios perdona como le da la gana, porque para eso es Dios, ¿no? O sea, y Él es amor y no necesita. Pero Jesucristo dice, el modo ordinario en el que me podéis pedir perdón y yo os perdonaré, el modo ordinario, si no hay nada extraordinario, es el de concederos el perdón a través de la Iglesia. Jesucristo, ahora empezamos con el folio, con las páginas estas, pero Jesucristo, es que es muy llamativo, Aquí tenéis buena memoria, ¿no? Y otros pues no lo sabréis, pero os lo digo yo. Cuando resucita, se aparece a los apóstoles, ¿no? Y les dice, bueno, aquí estoy. Y les dice, bueno, no les dice, aquí estoy, les dice, paz, paz. Fijaros que es que lo único que desea Dios es que vivamos en paz. Y lo único que desea es que seamos felices, es que nuestra felicidad es su gloria. Entonces dice, paz, punto. Id y perdonad los pecados. Lo que retengáis vosotros quedará retenido en el cielo. Lo que perdonéis quedará perdonado en el cielo. El primer poder que da Cristo resucitado, el primer poder, lo primero que da es el deseo de paz y el instrumento de la paz, que es perdonad vosotros. Es decir, yo que soy amor y me hago don, y cuando lo necesitáis me hago perdón, os quiero perdonar, pero os voy a conceder ese perdón a través de la Iglesia. Mientras yo estaba en la tierra, cuando ha venido María Magdalena o cuando ha venido tal, yo le he dicho, perdonados son tus pecados, vete en paz. Cuando llega al paralítico y le dice, oye, cúrale, ¿no? Sus amigos, ¿no? Que le cuelgan por un techo y tal, y le dice, cúrale, y entonces dice, perdonados son tus pecados.
Dice, ese perdón que yo he dado en persona, con mi persona física, la humanidad de Cristo, yo quiero seguir dándolo, pero lo voy a dar a través, bueno, le voy a dar yo, que yo soy la Iglesia, o sea, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es el Cristo vivo. La Iglesia no somos nosotros, es la unión nuestra, unidos por el Espíritu, y nuestra cabeza es Cristo, ¿no? Entonces, Cristo, Iglesia, es el que sigue perdonando uno a uno al que quiere ser perdonado, uno a uno. Esto no, aquí sé que hay psiquiatras y tal, y son fantásticos los psiquiatras cuando uno medita, y además son más fantásticos. Pero creo que si muchas personas, si muchos más conociésemos este amor hecho don y perdón, los psiquiatras seguramente tendrían la mitad de clientes. Y los psicólogos, bueno, hay que ver un psicólogo, pues también la mitad, por decir algo. No es un estudio científico de la mitad, pero vamos, pero que seguramente reduciría muchísimo, porque bueno, es evidente. El otro día, bueno, pero vamos a ver el texto y luego os cuento alguno. Mirad, es un libro que acaba de salir publicado el 14 de enero en todo el mundo y también en España. Este es el psicólogo. Y entonces le preguntan sobre la misericordia. Es un libro que os recomiendo. El nombre de Dios es misericordia. Y en el capítulo 2 le pregunta el entrevistador. Lo vamos a leer entero. Yo voy a ir haciendo algún comentario rápido. ¿Por qué es importante confesarse? Le pregunta. Usted fue el primer papa en hacerlo públicamente durante las liturgias penitenciales de la Cuaresma en San Pedro. Pero ¿no bastaría en el fondo con arrepentirse y pedir perdón solos, enfrentarse solos con Dios? Una pregunta que todos nos hacemos. La respuesta es formidable. Fue Jesús quien les dijo a sus apóstoles: aquellos a quienes perdonéis los pecados serán perdonados, aquellos a quienes se los perdonéis no serán perdonados. No, perdón, aquellos a quienes no se los perdonéis no les serán perdonados. Así pues, los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, que son sus colaboradores, se convierten en instrumentos de la misericordia de Dios. Instrumentos de la misericordia de Dios. Fijaros que aquí, la Iglesia personificada en el sacerdote en ese momento, no es más que un instrumento. O sea, muy importante, el sacerdote no perdona nada. O sea, yo lo que pido a Dios es que me perdone a mí. O sea, yo que voy a perdonar. Pero este amor me llega a mí a través de un instrumento. Y en ese instrumento Él me dona lo suyo. Pero no es más que como un canal, ¿no? Un canal. Actúan, instrumento de la misericordia, actúan in persona Christi. Aunque no sepáis latín, no es difícil saber qué quiere decir en, persona, y Christi, Cristo. O sea, actúa en la persona de Cristo. Esto es muy hermoso, tiene un profundo significado, pues somos seres sociales. Claro, aquí lo que el Papa va a explicar ahora es que esto no es un capricho de Dios, sino que Dios, que conoce a este hombre, sabe cuál es el modo que le conviene para que le llegue el perdón, lo más normal. Y este es un ser que es social. Esto es muy importante, ¿eh? Si tú no eres capaz de hablar de tus errores con tu hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios y que acabarás confesándote con el espejo frente a ti mismo. Somos seres sociales y el perdón tiene también un aspecto social, pues también la humanidad, mis hermanos y hermanas, la sociedad, son heridos por mi pecado. Claro, a mí me llega el perdón a través de la Iglesia, pero yo he de tener en cuenta que es que yo en mi ser social, mis actos afectan a los demás y afectan a la Iglesia y afectan a los demás. No son actos míos, o sea, yo estoy descontento conmigo mismo, o yo esto no me lo perdono nunca, o wow, yo me perdono. No.
Vamos a ver, lo que tú has hecho, aunque sea, ojo, aunque sea de pensamiento, digo, pero yo no he desordenado el mundo. Cristo dice, el que adulteró mirando a una mujer, no, el que mira mal a una mujer ha adulterado en su corazón. En ese deseo, yo ya he hecho un daño, que aunque parezca que no, a esa mujer yo la he ofendido, y a su marido le he ofendido y tal. Entonces, yo hago un mal, aunque no tenga repercusiones hacia afuera, porque me daño a mí y dañándome a mí también daño a la sociedad. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera de ser concretos y auténticos. Fijaros que uno de los aspectos que él va a tratar es que el perdón se concreta. O sea, la petición de perdón mía se concreta, se manifiesta en hechos, en gestos, en signos, en movimientos. Es una manera de ser concretos y auténticos, estar frente a la realidad mirando a otra persona y no a uno mismo reflejado en un espejo. San Ignacio, esto no lo sabía, es una anécdota que ilustra mucho. San Ignacio, antes de cambiar de vida y de entender que tenía que convertirse en soldado de Cristo, había combatido en la batalla de Pamplona. A Pamplona, la Javierada es dentro de 3 semanas, ahí iremos todos que queréis. Formaba parte del ejército del rey de España, Carlos V de Habsburgo, y se enfrentaba al ejército francés. Fue herido gravemente y creyó que iba a morir. En aquel momento no había ningún cura en el campo de batalla, y entonces llamó a un conmilitar, o sea, un soldado como él, ¿no? Uno que estaba peleando en la batalla con él, a su conmilitón suyo, y se confesó con él, y le dijo a él sus pecados. El compañero no podía absolverlo, era un laico, pero la exigencia de estar frente a otro en el momento de la confesión era tan sincera que decidió hacerlo así. Es una bonita lección. Es cierto que puedo hablar con el Señor, pedirle enseguida perdón a Él, implorárselo. Y el Señor perdona enseguida. Pero es importante que vaya al confesionario, que me ponga a mí mismo frente a un sacerdote que representa a Jesús, que me arrodille frente a la Madre Iglesia, llamada a distribuir la misericordia de Dios. Hay una objetividad en este gesto. Concreto, objetivo. Yo me acuerdo cuando estuve en Rumanía, trabajamos en una iglesia, pero era una zona de misión, o sea, era la única iglesia católica en un territorio extensísimo. Y estaba lleno de ortodoxos, que no tienen confesión. Y yo los veía y se metían en el confesionario y yo decía, oye, pero hay mucha gente aquí, mucho católico. Y dicen, no, si son ortodoxos, pero van al confesionario y dicen, porque es que lo necesitan. O sea, ellos quieren hablar y quieren contar y quieren confesar y necesitan una palabra para ellos, ¿no? Objetivo. O sea, por mi naturaleza, nunca, ¿cómo voy a saber yo? Le pido perdón a Dios, yo solo, frente al espejo. Pero, ¿y cómo se lo pido? Habrá arrepentimiento, y realmente era sincero, y me habrá perdonado. Bueno, en cuanto yo, un ser social y concreto, pues quiero pedir perdón, lo previsto por Cristo es, oye, hay un modo concreto, objetivo, por el cual tú puedes pedir perdón y puedes recibir el perdón, ¿no? Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al sacerdote, que en ese momento es el trámite de la gracia que me llega y me cura. Siempre me ha conmovido ese gesto en la tradición de las iglesias orientales, cuando el confesor acoge al penitente poniéndole la estola en la cabeza y un brazo sobre los hombros. Es una representación plástica de la bienvenida y de la misericordia. Recordemos que no estamos allí en primer lugar para ser juzgados. Es cierto que hay un juicio en la confesión, pero hay algo más grande que el juicio que entra en juego. Es estar frente a otro que actúa in persona Christi para acogerte y perdonarte. Es el encuentro con la misericordia. Realmente
ahí hay dos confesionarios, ¿no? Lo que yo siempre, en todas esas entrevistas siempre lo decía, o sea, donde realmente se escribe la historia, no es en lo que aparece en los periódicos, pues la conversación de Sánchez con quien sea, pues bien, pero eso es anecdotillas, ¿no? O la guerra de no sé dónde, o el banco, o este tío que ha robado otros 18 millones. Pues todo eso son anecdotillas. Donde realmente se escribe la historia es en los confesionarios. O sea, donde uno va y realmente se olvida de su pasado, recibe el abrazo de Dios, vuelve a ser hombre, vuelve a ser libre y realmente ahí construye su propia historia. O sea, y lo que ocurre ahí dentro es el abrazo, aunque haya un reclinatorio, una pared o una rejilla o un cura calvo al otro lado, pero lo que hay es un abrazo. O sea, yo que desnudo mi alma a Dios, le pongo mi corazón y digo, esta es mi verdad, y Dios que me acoge, ¿no? Eso, cuanto más se representa en gestos, mejor, ¿no? Hay unos concretos que es el ir, el arrodillarme, el poner, el hablar, ¿no? Pero a veces que haya gestos también que expresan el abrazo, pues también es bueno, ¿no? Que es lo que dice el Papa en esta... Otra pregunta. Le dice, ¿por qué? ¿Qué puede decir de su experiencia como confesor? Se lo pregunto porque parece una experiencia que ha marcado profundamente su vida. En la primera misa celebrada con los fieles tras su elección en la parroquia de Santa Ana, el 17 de marzo del 13, usted habló de aquel hombre que decía, oiga padre, yo he hecho cosas gordas, y al cual usted contestó, ve a ver a Jesús, que Él lo perdona y lo olvida todo. En esa misma homilía recordaba que Dios nunca se cansa de perdonar. Poco después en el Ángelus recordó a otro episodio, el de la viejecita que le había dicho confesándose, sin la misericordia de Dios el mundo no existiría. Entonces le toca la fibra al Papa, ¿no? Porque es un hecho que recuerdo muy bien este episodio, que se me quedó grabado en la memoria, me parece que aún la veo. Era una mujer mayor, pequeñita, gordita, menuda, vestida completamente de negro, como se ve en algunos pueblos del sur de Italia, en Galicia o en Portugal. Hacía poco que me había convertido en obispo auxiliar de Buenos Aires y se celebraba una gran misa para los enfermos en presencia de la estatua de la Virgen de Fátima. Estaba allí para confesar. Hacia el final de la misa me levanté porque debía marcharme, pues tenía una confirmación que administrar. En ese momento llegó aquella mujer anciana y humilde. Me dirigí a ella llamándole abuela, como acostumbramos a hacer en Argentina. Abuela, ¿quiere confesarse? Sí, me respondió. Y yo, que estaba a punto de marcharme, le dije, pero si usted no ha pecado. Su respuesta llegó rápida y puntual. Todos hemos pecado. Pero quizá el Señor no la perdone, repliqué yo. Y ella, el Señor lo perdona todo. Pero usted, ¿cómo lo sabe? Si el Señor no lo perdonase todo, fue su respuesta, el mundo no existiría. Un ejemplo de la fe de los sencillos que tienen ciencia infusa, aunque jamás hayan estudiado teología. Durante ese primer Ángelus dije, para que me entendieran, que mi respuesta había sido, ¿pero usted ha estudiado en la Gregoriana? En realidad la auténtica respuesta fue, ¿pero usted ha estudiado con Rollo Marín? Rollo Marín es un libro que antes se estudiaba en teología, que era un tocho así, y que era todo de moral, ¿no? De casos de moral, que era un Rollo Marín. Y que era un dominico, aquí dice dominicano, pero eso era un dominico. Una referencia al padre dominicano Antonio Rollo Marín, autor de un famoso volumen de teología moral. Me impresionaron las palabras de aquella mujer. Sin la misericordia, sin el perdón de Dios, el mundo no existiría. No podría existir. Como confesor, incluso cuando me he encontrado ante una puerta cerrada, siempre he buscado una fisura, una grieta, para abrir esa puerta y poder dar el perdón, la misericordia. Usted una vez afirmó que el confesionario no debe ser una tintorería. ¿Qué significa eso? ¿Qué quería decir? Ojo que esto es importante, porque aquí algunos de vosotros no os confesaréis casi nunca, otros os confesaréis todas las semanas y cada uno hacéis lo que Dios os va a entender o sois capaces, vamos, o os da la gana. Pero, ojo, los que nos confesamos con cierta frecuencia, ojo, porque no es una tintorería. Quiero decir, yo voy a una máquina de Coca-Colas y meto 1,80 € y si hay suerte me sale una Coca-Cola, ¿no? Y ya está.
¿no? Es un proceso, ahí ni se siente ni se padece. Tú metes 2 euros, ven Coca-Cola. Coja su producto, por favor, y ya está, como mucho te dices una máquina. Pero la confesión no es así. La confesión no es ir a un sitio y decir mis pecados, meto el euro, y entonces me sale, ¡ping! Usted está perdonado, yo tan solo el perdón de los pecados, amén. No es eso, no es una tintorería. O sea, hay un acto libre que a mí me destruye, que afecta a la sociedad y afecta a Dios, y del que hay una herida, es una herida, no es una mancha, es una herida. Y yo quiero presentar esa herida a Dios para que Él la sane. Si la conversión es algo mecánico o automático, no digo yo que tengas que estar ahí, no, pero vamos, que sea un acto humano, o sea, no mecánico. O sea, que sepa que hay un encuentro de corazones, que haya un deseo de algo, de misericordia, un deseo de misericordia. Dios mío, quiero tu misericordia, quiero tu sanación. Mira cómo lo explica lo de la tintorería. Era un ejemplo, una imagen para dar a entender la hipocresía de cuantos creen que el pecado es una mancha, tan solo una mancha, que basta ir a la tintorería para que la laven en seco y todo vuelva a ser como antes. Como cuando se lleva una chaqueta o un traje para que le saquen las manchas, se mete en la lavadora y ya está. Pero el pecado es más que una mancha, el pecado es una herida, hay que curarla, medicarla. Por eso usé esa expresión. Intentaba evidenciar que ir a confesarse no es como llevar el traje a la tintorería. Por eso, yo creo que, la Iglesia nos lo dice, o sea, antes el examinar un poco la conciencia, buscar el dolor de los pecados. El dolor de los pecados, ojo, el dolor de los pecados no es que a mí me duela, que me puede doler en ocasiones. En otras ocasiones no me puede doler, porque es que no lo veo ni malo. O sea, porque me parece que, y lo seguiría haciendo, o me encanta hacerlo. Me encanta golpear a las viejas cuando voy por la calle. Pero, pues no voy a tener dolor, porque es que ya tengo, o sea, es que una vieja, y es que no puedo, o sea, es que me encanta. Pues, o beberme un litro de lo que sea. Pero es ser consciente del dolor que causo yo a los otros o a Dios. Ese es verdadero dolor. A mí no me duele, pero entiendo que a ti te debe doler, por lo que dices, ¿no? Y entonces, ese dolor es el que a mí me mueve. O sea, porque si a ti no te gusta, me gustaría que a mí un día no me gustase. De momento, mal estamos, porque a ti no te gusta y a mí sí. Pero me gustaría que me fueses cambiando el corazón y me hicieses sentir como tú. Como a ti te duele, a ti te pido perdón. Es muy sencillo, es que a lo mejor así en teoría parece que es, a menudo trabala mental, ¿no? Vamos a ver, si a mi madre, yo qué sé, es muy maja, pero es un poco histérica del orden de mi habitación, pues igual yo tengo ahí una cosa, oye, pues que me parece que no pasa nada, pues tengo unos libros ahí, pero ya mi madre, los libros, la mesa tiene que estar limpia. Bueno, pues oye, pues mira, si a ti no te gusta, pues lo quito, o sea, yo obro también, el ejemplo es malo, pero hay que tener en cuenta el dolor que causo en el otro, independientemente de que yo tenga esa misma sensibilidad o no. Cito otro ejemplo suyo. ¿Qué significa el confesionario no debe ser tampoco una sala de tortura? Esas eran palabras dirigidas más bien a los sacerdotes, a los confesores, y se referían al hecho de que quizá puede existir en uno un exceso de curiosidad, una curiosidad un poco enfermiza. Una vez oí decir a una mujer casada desde hacía años que no se confesaba porque cuando era una muchacha de 13 o 14 años, el confesor le había preguntado dónde ponía las manos cuando dormía. Puede haber un exceso de curiosidad, sobre todo en materia sexual, o bien una insistencia en que se expliciten detalles que no son necesarios. El que se confiesa está bien que se avergüence del pecado. La vergüenza es una gracia que hay que pedir, es un factor bueno, positivo, porque nos hace humildes. Pero en el diálogo con el confesor hay que ser escuchado, no ser interrogado. Además, el confesor dice lo que debe, aconsejando con delicadeza. Es esto lo que quería expresar hablando de que los confesionarios no deben ser jamás cámaras de tortura. Y yo como confesor sí que os digo una cosa más.
Yo creo que, bueno, qué curiosidad, como comprenderéis, tampoco es, me parece, como el punto débil del confesor. Bueno, en alguno puede ser, claro, pero sí que cuando vosotros confeséis, lo bueno es ir a ese Dios bueno y mostrarle mis heridas. Si me tienen que preguntar, a veces porque yo no... Por ejemplo, si uno llega y dice, he sido malo y le pido perdón a Dios, bueno, pues sí, o sea, bien. Pero vosotros habréis cocinado alguna vez, ¿no? Uno tiene una olla. ¿Habéis hecho mejillones o mejillones? ¿No? ¿O cómo se llaman las pequeñas? Almejas, ¿no? Pues cuando uno tiene almejas, están todas ahí cerraditas, ¿no? Las mete en el perolo, en agua, le da fuego, y entonces cuando se va calentando se va abriendo cada almeja, ¿no? Y cuando se abre la almeja, entonces ya se va cociendo, ¿no? En la confesión, cuando yo le voy abriendo al Señor poros de mi alma, actos, rincones, o sea, esas fibras de mi corazón que están enfermas, si se las voy abriendo, Él puede entonces curarlas. Él me perdonará, pero es que son heridas, y las heridas hay que presentarlas, hay que abrírselas a su perdón, ¿no? Solo diciéndolas ya me cura, de algún modo, pero además podré, al presentar mis heridas a este don, a este amor misericordioso, Él me las irá curando poco a poco. Pero si yo voy con todas las almejas ahí cerradas y tal, pues Dios me perdonará, pero el bien sanador suyo se lo limito mucho, porque realmente no le estoy presentando muchas de mis heridas. ¿Me explico? O sea, entonces es bueno. ¿Y de qué? ¿Qué ves? ¡Ah! Nos vamos. ¿De qué me confieso? Bueno, no hay que saber confesarse. Yo creo que eso es lo que decir. Es que no sé, ¿y qué dices? Y tal. Di lo que te dé la gana. Oye, que me quiero confesar. Y, sí, pues venga, yo te ayudo. Ya está. Si es que no, si lo importante es el perdón de Dios, no. ¿Y qué se dice? Y tal. No se dice nada. Hombre, en España se suele decir Ave María Purísima. Pero igual que dices eso, puedes decir buenas tardes. Y ya está, no pasa nada. ¿No? O sea, y luego, oye, que no se me confesar, o que es que me da mucho, me puede preguntar, y te ayuda preguntando, o mire, tal. Cuantos más actos concretos, por ejemplo, yo puedo decir, he sido desagradable, y ya está. Pero eso es desagradable. Yo he sido desagradable con mi hermano, o estoy con... O sea, hay muchas cosas de mi vida que yo sé lo que son, que si se las expongo con sencillez a Dios para el perdón, va a ser mucho mejor que decir, he estado contra el tercer mandamiento. Pues bien, pero me explico, ¿no? O sea, yo creo que la teoría de la almeja es buena, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a... bueno, y termina con esto que no está aquí. Dice, Jorge María Bergoglio ha sido un confesor severo e indulgente. Es que eso no cabía en la fotocopia. He intentado siempre dedicarle tiempo a las confesiones, incluso siendo obispo o cardenal. Ahora confieso menos, pero aún lo hago. A veces quisiera poder entrar en una iglesia y sentarme en el confesionario. Así pues, para contestar a la pregunta, cuando confesaba siempre pensaba en mí mismo, en mis pecados, en mi necesidad de misericordia y, en consecuencia, intentaba perdonar mucho. Yo os recomiendo que os confeséis con cierta frecuencia, porque es una maravilla, es un perdón. Y además nos va dando sensibilidad, nos va curando la gracia, recibimos mucha vida de Dios, mucho abrazo, mucho Espíritu Santo, y nos va dando sensibilidad, vamos descubriendo otros rincones que creí que no eran heridas, pero eran heridas, ¿no? Es como el otro día a mí me dijo, un lunar de estos igual es cancerígeno, pues voy a verlo, ¿no? Pero yo antes no sabía. Cuando uno va cogiendo sensibilidad de mirada, bueno, fui y no era, pero cuando uno va cogiendo sensibilidad de mirada, va viendo cosas que le están haciendo daño que no sabía. Entonces, confesarse mucho. Y luego, en la iglesia, hay dos cosas que están separadas, bueno, que son distintas. Una es la confesión y otra el acompañamiento espiritual. O
O sea, una persona que me conoce y me va acompañando espiritualmente, pues para ir descubriendo a Dios, para ir muchas veces como discerniendo cosas, ¿no?, de mi espíritu y cosas. Son dos cosas distintas. En la tradición de la Iglesia, cuando uno quiere, de hecho uno se puede confesar, incluso tiene derecho a que no se sepa quién es, a la privacidad. Por ejemplo, hay muchos confesionarios que es que no se ve nada, ¿no? Y eso es un derecho de todo fiel cristiano para confesarse. O sea, el anonimato. O sea, yo le pido perdón a Dios, pero nadie tiene por qué saber quién soy. Pero es verdad también que cuando uno quiere, y esto sí que os lo recomiendo, lo puede unir, ¿no? O sea, puede unir el hecho de confesarse con la persona que le acompaña espiritualmente, porque de esa manera le va a poder acompañar mejor, le va a poder ayudar de un modo más, pero no siendo dos actos distintos, aunque luego, pues por supuesto, bueno, del sigilo no hemos hablado, pero nos vamos. Pues, ¿sabéis qué? Porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Dicen que huya de mi debilidad, tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección, tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña quieres tanto como a mí. Eres mi Padre y en lo que ves, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres